¿Me has entendido bien? Bueno, entonces, otra rayita. Cuando un animal, y ya dibujaron su animalito, ojalá el animal debe ser herbívoro. ¿Qué será un animal herbívoro? Los que comen hierbas, profe. Que se alimenta de hierbas, que se alimenta de plantas. Cuando un animal, profe. Dime, Martina, un ejemplo de un animal herbívoro. Profe, es que La como se vaca. desconectó la clase, Martina, te escucho. La vaca. Ah, bueno. ¿Qué me decía Samuel Bayona? es que como se desconectó la clase, acabé de llegar. Por eso, primera rayita. Otra rayita. Cuando un animal se alimenta de ellas, y dibujan el animalito. Cuando un animal se alimenta, ¿de quiénes? ¿De quiénes se alimenta? Plantas. Ah, muy bien. Entonces, cuando un animal se alimenta de las plantas, cuando un animal se alimenta de las plantas, Profe, ¿eso es otra rayita? esa es otra rayita. Cuando un animal se alimenta de las plantas, adquiere tanto energía como nitrógeno. Entonces, cuando la vaca se alimenta de la plantica, ella adquiere tanto energía como nitrógeno, ¿sí? Este nitrógeno sigue circulando por todos los organismos. Este nitrógeno sigue circulando por todos los organismos del ecosistema mediante o por medio, mediante las redes alimenticias. Escriban redes alimenticias con otro color. Mediante las redes alimenticias. Entonces, decíamos, todos atentos aquí. Vamos a hacer una retroalimentación hasta ahí. Ustedes me van a ayudar. Entonces decía que el nitrógeno lo encontramos ¿en dónde? Por el aire. En todos lados, en la atmósfera. En la atmósfera encontramos el nitrógeno puro. Para que los seres vivos lo podamos tomar, ¿qué es lo que sucede? Las bacterias. A ver, Juan Lorenzo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Juan Lorenzo? Las bacterias están empezando a formar del nitrógeno no tan puro. Listo. Y lo toman las plantas. ¿Por medio de qué? De la raíz. Por medio de la raíz. Listo. Luego de que ya está la plantica, ella lo procesa por todo su cuerpo. Por el tallo, por las hojas, por las flores, por los frutos, ¿cierto? Ellas procesan todo el nitrógeno. Y llega un ¿quién? Llega un animalito. Llegó el animalito. Aquí en este caso les tengo la vaca. ¿Sí la observan? Sí, señora. Sí, señora. La vaca se alimenta de esa planta. Como esa planta ya tenía el nitrógeno, ese nitrógeno pasa también a la vaquita y ella lo adquiere en su organismo. ¿Sí? Resulta que ese nitrógeno sigue
pasando por todos los organismos del ecosistema, ¿sí? ¿A través de qué pasa ese nitrógeno a todos los organismos del ecosistema? ¿A través de quiénes? De la pirámide. De las redes alimenticias, ¿sí? Alimenticias. ¿Qué era una red alimenticia? El año pasado lo vimos. ¿Quién me dice? ¿Qué es una red alimenticia? Valentina. ¿Qué será una red alimenticia? Que... No me acuerdo, profe. A ver, ¿qué es una red alimenticia? Manuela, Juan Lorenzo, Carlos Bautista. Profe Marisabel. Dígame. Un animal, por ejemplo, un herbívoro se alimenta de la mata. De ese herbívoro se alimenta el carnívoro. De ese carnívoro se alimenta otro carnívoro y así hasta volver a la mata, hasta la mata que el fósil. ¿Y por medio de qué se hizo eso? ¿Por medio de los descomponedores? De los organismos descomponedores. Muy bien, entonces, quedamos en mediante la red alimenticia, ¿sí? Vamos a hacer la retroalimentación del ciclo del ciclo del nitrógeno. Resulta que el nitrógeno lo encontramos en la atmósfera, ¿cierto? Es un gas que ocupa el 78%. Este gas no tiene color, no tiene forma. ¿Por qué? Porque es un gas, ¿cierto? Para que ese gas en la atmósfera lo encontramos puro. Para que los seres vivos lo puedan adquirir a sus cuerpos, ¿por quién es procesado? Por las bacterias. Por las bacterias. Cuando ya las bacterias lo procesan, cuando las bacterias ya lo han procesado, las plantas lo absorben por sus raíces. Por sus raíces. Y el nitrógeno empieza a repartirse por toda la plantica de la planta, por todas las partecitas de la planta. Cuando de pronto llega, ¿qué? Un animal, ¿cierto? Un animal. Él ingiere, él se come esa planta. Y el nitrógeno pasa a ese animal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue consumido por las plantas y él se comió esa planta, entonces se le pasó el nitrógeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí han entendido? Solamente llegará al animalito que se come la planta. No. ¿Llega a quiénes? ¿Solamente llega a la vaca? No. Entonces, llega a todos los organismos de un ecosistema. ¿Mediante qué? Mediante la cadena alimenticia. Mediante redes alimenticias. Aquí les voy a hacer, entonces, aquí les voy a hacer una red alimenticia. El grillo se alimenta, la planta le sirve de alimento al grillo, ¿cierto? El grillo le sirve de alimento a la rana. ¿Sí? La rana le sirve de alimento a la... ¿A la qué? Serpiente. A la serpiente. Y la serpiente le sirve de alimento a la quién? Al águila. Al águila. Cuando el águila en algún momento muere y las plantas mueren, esos organismos mueren, ¿qué sucede?
Llegan los que Se descomponen. llegan los organismos descomponedores, lo procesan y vuelve el nitrógeno a la tierra y vuelve a iniciar otra vez su ciclo. ¿Sí lo vieron qué fácil? Entonces, otra rayita. Después de las redes alimentarias, otra rayita. Cuando los animales y las plantas, finalmente, cuando los animales y las plantas, finalmente, otra rayita, finalmente, cuando las plantas y los animales mueren, finalmente, cuando las plantas y los animales mueren, finalmente, cuando las plantas y los animales mueren, los organismos descomponedores actúan, llegan como salvavidas, ¿cierto? Cuando murió el animalito y cuando muere la planta, los organismos descomponedores llegaron rapidito. Ellos actúan, entonces, los descomponedores actúan para hacer que el nitrógeno, presente en los restos, de la materia orgánica, regrese ¿a dónde? Regrese al suelo. En los restos. Que el nitrógeno presente en los restos de la materia, orgánica, regrese al suelo y a la atmósfera, en donde es usado nuevamente por otros organismos. Y así vuelve a iniciar el ciclo. Ahí hemos terminado la explicación. ¿Me entendieron? Sí, señora. ¿Seguro? Bueno, entonces, ¿quién de ustedes, escúchenme bien, quién de ustedes me quiere hacer un resumen de lo que vimos, de lo que entendieron? ¿Quién? ¿Nadie? Apagan micrófonos. A ver, Carlos Bautista. Dale a ver, Carlitos Bautista. Es que el nitrógeno ocupa el 78% de la atmósfera. Sí. Y las plantas después. Espérame, Carlitos, un momentico. Mientras no apaguen los micrófonos, no podemos seguir. Solamente debe estar activo el de Carlos Bautista. Los demás deben estar escuchando, porque Carlos les va a hacer la retroalimentación y cada uno va a pasar a hacer la retroalimentación. Y empiezo a llamar. Bueno, por eso les di la oportunidad a cuál quería de primeras. Entonces, aquí ya voy a apuntar. A ver, entonces seguimos. Yo te dije que quería poner. Carlos Bautista. Entonces,
Espérame un momentico, Carlos Bautista. Listo. Entonces las plantas la atrapan por las raíces, ya que las bacterias el nitrógeno lo han procesado. Lo Muy atrapan bien. las plantas y después llega un animal y se come las plantas. Y aún así tiene mucha energía como tanto de nitrógeno. Muy bien. Entonces, entonces eso se puede hacer por mediante de redes alimenticias. Muy bien. ¿Y qué sucede con eso, Carlitos? Lo que sucede es que primero que un grillo viene y se come la planta. Muy Después bien. le da de alimentar a otro animal y así sucesivamente. Pero cuando se mueren los animales, llegan rápidamente los descomponedores que son los hongos y los ayudan y vuelve otra vez a iniciar el ciclo. Mire, Carlos, excelente. Muy bien. Le voy a colocar 5. ¿Qué vas a hacer? Ahora vas a hacer el ciclo del nitrógeno. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, empiezas a dibujar el ciclo del nitrógeno. Muy bien, muy bien. Si me quedo sin... Nos volvemos a conectar. Apagas el micrófono y ya ahorita me muestras tu dibujo. Mientras tanto, mientras van haciendo la exposición, los demás deben estar haciendo el dibujo del ciclo del nitrógeno. Bueno, y yo voy llamando a uno por uno. Entonces, ya pasó Bautista, listo. ¿Quién quiere? A ver, Natalia. A ver, dale, Natalia. El nitrógeno, las características son que no tiene color, se representa con la letra N mayúscula, ocupa el 78% de la atmósfera. No me acuerdo de la otra. Y que es un elemento que necesitamos para vivir. Muy bien. El ciclo del nitrógeno, primero el nitrógeno es procesado por las bacterias para que se formen en como pedacitos en formas de nitrógeno y las plantas la absorben. Y después de que las plantas la absorben, llega un animalito, por ejemplo, y se come esas plantas y recibe la energía de la planta y el nitrógeno. Muy Y bien. después de que pasa eso, por ejemplo, el animal y la planta se mueren, llegan los elementos descomponedores y para que vuelva a salir el nitrógeno al suelo y pasa otra vez el mismo procedimiento. Muy bien. Empiezas a hacer el ciclo del nitrógeno. Si quieren, lo pueden hacer con figuritas como yo lo hice. Pero, ¿no recuerdan cuando yo les dije que convertían el nitrógeno en nitritos y en nitratos? Bueno, listo, muy bien. A ver, ¿quién otro? Yo, profe. A ver, Guadalupe. El nitrógeno se representa con la N mayúscula, no tiene color y ocupa el 78% del espacio de la atmósfera. Muy bien. Ciclos del nitrógeno. Pues primero las bacterias cogen ese nitrógeno, lo transforman y llega al suelo. Las plantas con la raíz absorben todo ese nitrógeno y pasa por todo el cuerpo de la planta. Muy bien. Después un animal herbívoro se come esa planta, y así sigue traspasando ese nitrógeno por todos los organismos del ecosistema. Muy bien. Después a través de la red alimenticia. Muy bien. Después cuando ese animal o la planta se muere, vienen los, ¿cómo se llama? Los
Bueno, organismos. organismos descomponedores Muy bien. cogen ese nitrógeno y lo vuelven a procesar para dejarlo en el suelo. Y así ocurre todo el proceso de nuevo. Vuelve a iniciar ese ciclo nuevamente. Muy bien. Empiezas a hacer el dibujo. ¿Listo? Del ciclo del nitrógeno. Ok. ¿Listo? Muy bien. Escúchenme bien. No les queda tarea. No les queda tarea escrita. Lo único que van a ver a retroalimentar con el video que está en la plataforma. Bueno, a ver si ustedes lo dijeron bien o no lo dijeron bien. Continúa, a ver quién quiere. Martín Santiago Donoso. Rápido, mi amor, porque se nos va el El tiempo. nitrógeno se representa con la N mayúscula, está en el 78% de la atmósfera. El ciclo del nitrógeno es cuando las bacterias procesan el nitrógeno, las raíces de una planta los absorben ¿Sí? y el nitrógeno queda por todo el cuerpo de la planta. Y algún animal herbívoro se come la planta y ahí queda el nitrógeno y así va el ciclo del nitrógeno. Nos faltó las redes alimenticias que llegan los descomponedores. Muy bien, Martín. Bueno, cada vez vamos mejorando más. No interesa. Haz los dibujos, Martín Santiago Donoso. Profe. A ver, Valentina Sea, dale. Los demás siguen haciendo el dibujo porque ahorita me los van a presentar. El nitrógeno se simboliza con la letra N mayúscula, no tiene color, ocupa el 78% de la atmósfera Ajá. y es indispensable para la vida. Cuando las bacterias absorben el nitrógeno y como el nitrógeno está por todas partes, las raíces de las plantas lo absorben y se van a todo el cuerpo de la planta. Cuando un animalito llega, come la planta y por dentro tiene el nitrógeno, ya tiene nitrógeno. Entonces un animalito llega, se lo come y así sucesivamente con otros animales hasta que el último muera y después llegan los organismos descomponedores para sacar el nitrógeno que ellos obtuvieron y para que eso quede en el suelo o en las plantas otra vez, para que los otros animales vuelvan a hacer ese proceso. Muy bien. El nitrógeno vuelve a realizar su proceso. Muy bien, Valentina. Otro, a ver, ¿quién quiere? Yo, profe. Mariana, a ver. Mariana Pérez. El nitrógeno se representa con la letra N mayúscula. Ocupa el 78% de la atmósfera. Bueno, y sirve como para vivir. ¿Sí? Bueno, Y está en todas partes. El ciclo del nitrógeno es cuando las bacterias cogen ese nitrógeno puro y las convierten como en nitrógeno chiquitito, algo así pequeño, y se cae como al suelo. Y la planta la absorbe con la raíz. ¿Sí? Entonces llega un animal y se come esa planta. Llega otro animalito y se come a ese animalito y así hasta que muere el último animal y llegan los organismos descomponedores a comerse esos restos de ese animalito. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué pasa? Y así sucesivamente. Lo descomponen y llega a donde nuevamente ese nitrógeno. Llega otra vez como a otra planta. Llega al suelo y a la atmósfera. ¿Listo? Y inicia nuevamente Muy bien. Otro, a ver, ¿quién quiere? Yo, profe, yo sé hacer, yo. Hace referencia al ciclo biogeoquímico. ¿A qué se refiere? A ver, vamos a ver, Samuel Bayona.
Yo, profe, pues el nitrógeno es un muy abundante que ocupa el 78% de la atmósfera. Se representa con Samuelito, la... perdóname un minutico. Si se nos cae, me conecto y se conecta nuevamente. ¿Bueno? Bueno, A ver. se representa dale. con la letra N mayúscula Ajá. y es necesario para la vida. Muy bien. Para poder ser usado, para que todos los seres vivos lo puedan usar, tiene que ser las bacterias lo tienen que transformar y cuando ya se ha transformado, las flores lo absorben y sí, y cuando llega un animal herbívoro y se come esa planta, Ajá. absorbe la energía y el nitrógeno. Muy